Buenos días, somos el grupo número 6 y le vamos a hablar sobre el tema Bases para la didáctica de la lengua. Para comenzar empezaremos hablando sobre la aportación de la sociología. ¿Y qué es la sociología? Bueno, la sociología está agrupada dentro de las ciencias sociales y tiene como finalidad analizar de manera científica a la sociedad humana y también a las poblaciones. Para ello, primordialmente analiza la forma en que la ciudadanía y también las comunidades son impactadas por los fenómenos políticos, históricos, culturales, económicos, migratorios e incluso artísticos. Esto nos dice que la sociología parte del siguiente criterio, pues el del comportamiento de las masas que está directamente relacionado con los contextos y hechos que han experimentado. También está lo que es la sociología del lenguaje. ¿Y qué es esta sociología? Bueno, esta disciplina se dedica al estudio del contexto social de las comunidades del habla, en concreto al estudio de las relaciones entre diversos factores sociales y las lenguas o variantes de la lengua que los hablantes de estas comunidades usan. La sociología del lenguaje toma las comunidades de habla y las lenguas como instituciones sociales, pues estudia lo que es la distribución de las lenguas y dialectos, también los contactos entre lenguas y una comunidad de habla, las situaciones de bilingüismo, de disglosia, las alteraciones de código entre lenguas, entre otras. Se diferencia así de la sociolingüística, que opera en lo que es en el nivel del uso de la lengua y del contexto en el que se produce. La sociología del lenguaje además propone lo que es contemplar las lenguas y la enseñanza de las lenguas de un modo sociológico, interpretar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas como un modo de sociedad en el que se establecen grupos y contactos interlingüísticos y también los étnicos. La sociología en la educación tiene como objetivo lo que es el estudio de las relaciones educativas, concebidas estas como particulares relaciones sociales que representan ciertas características definidas y que forman un sistema relativamente autónomo. El sistema de educación correspondiente de una sociedad dada, pues el aporte que hace la misma a nuestra disciplina, la didáctica de la lengua y la literatura, es el de una base de tipo conceptual en cuanto a las repercusiones de los sistemas sociales en la vida del aula, en la interacción del alumnado y el profesor y la propia relación entre el alumnado. Ahora vamos a hablar también sobre la influencia del medio. Bueno, aprender a hablar es uno de los logros más palpables e importantes de la primera infancia, pues en cuestión de meses y sin enseñanza manifiestan los pequeños avances desde la expresión titubeante de una sola palabra y oraciones fluidas y de un limitado vocabulario a uno que crece a razón de 6 palabras nuevas al día. Contar con esta nueva herramienta en lenguaje implica nuevas oportunidades para comprender el medio social, para aprender sobre el mundo y también para compartir experiencias, satisfacciones y necesidades. Bueno, el desarrollo del lenguaje es aún más impresionante si consideramos la naturaleza de que se aprende. Puede parecer pues que los niños simplemente requieren recordar lo que escuchan y luego repetirlos en algún momento futuro. Tenemos también que el punto clave de Chomsky es el que, dado que nunca se puede tener una experiencia directa de una abstracción, estas deben surgir de la actividad mental del niño, mismo mientras se escucha lo que se está hablando. Está lo que llamamos el entorno o ambiente verbal que influye en el aprendizaje del lenguaje. Bueno, desde 1 a 3 años de edad, los niños provenientes de familias profesionales y muy verbales habían oído prácticamente 3 veces el número de palabras por semana que niños provenientes de familias que viven en lo que es de la asistencia social y son menos verbales. Los datos longitudinales muestran que algunos aspectos de este uso temprano del lenguaje de los padres predicen los puntajes en lenguaje de los niños tendrán a los 9 años. Los niños de 1 a 3 años infieren los intentos de comunicación de un hablante y usan esta información como guía de su aprendizaje del lenguaje. Por ejemplo, incluso de los 24 meses son capaces de interferir sonoramente
del tono de voz excitado de un adulto y de la situación física, que una palabra nueva debe referirse a un objeto que fue puesto sobre la mesa cuando el adulto no se encontraba presente. También está lo que es la frecuencia, que afecta la velocidad del aprendizaje. Bueno, los niños que escuchan una proporción inusualmente alta de ejemplos de una forma de lenguaje aprenden dicha forma más rápido que los niños que reciben un input común y corriente. Las habilidades del lenguaje se ven afectadas por el conocimiento del mundo, pues los niños que tienen dificultades para recordar una palabra también saben menos acerca de los objetos a los que la palabra se refiere. Los niños se enfrentan pues a lo que es la tarea del aprendizaje del lenguaje con mecanismos perceptivos como funcionan de un modo determinado y con capacidades de atención y memoria finita. Estos sistemas cognitivos influirán por lo menos en lo que es advertido en el input lingüístico y pueden muy bien ser lo que es centrales para el proceso de aprendizaje. De igual modo, la experiencia previa que hayan tenido los niños en el mundo material y social proporciona lo que son las primeras bases para interpretar el lenguaje que escucha. Más tarde, también harán uso de señales percibidas del lenguaje. El curso de la adquisición del lenguaje, sin embargo, no es expulsado exclusivamente desde el interior. La estructura del lenguaje a ser aprendido y la frecuencia con que diversas formas son escuchadas también tendrá lo que es un efecto. A pesar de los debates teóricos, parece ser que las habilidades del lenguaje reflejan conocimiento y capacidades en prácticamente todos los dominios y no deberían ser vistas de un modo aislado o insular. Buenos días, continuaremos con el tema y pasaremos a ver el papel de la escuela. El papel y la función de la escuela. La escuela es el lugar en donde se debe fomentar la formación cultural, tomando en cuenta la gran diversidad que tienen los involucrados. Pero además es el lugar ideal no solamente para que los alumnos adquieran conocimientos, sino toda una gama de valores como la lucha contra la intolerancia, la discriminación y el respeto. En este sentido, es importante que haya una mayor vinculación entre la escuela y la comunidad, y ambos deben determinar el currículo educativo, retomando los conocimientos y saberes que tienen los ancianos como una nueva forma de ver el mundo a través de su realidad social. Se debe de retomar los valores que cotidianamente se fomentan en la familia, para desarrollarlos en el aula, tales como la responsabilidad, la dignidad y la honestidad, como parte fundamental para la convivencia y un desarrollo más humano. Y a partir de esa sencillez, la comprensión o la humildad y el amor y la bondad, el respeto y la solidaridad, pero sobre todo lograr el respeto hacia el otro. Si tomamos en cuenta todas estas habilidades y valores, la escuela estaría formando individuos con las competencias necesarias y adecuados a sus necesidades y a la situación actual del mundo moderno, sin pasar por alto la identidad local, regional y nacional, la justicia y la democracia, que serían tratados a través de los aprendizajes que reciben. Con una escuela de esta naturaleza es donde la verdad y la honestidad, como parte fundamental para la convivencia y un desarrollo más humano, y a partir de esa sencillez, la comprensión o la humildad y el amor y la bondad, el respeto y la solidaridad, pero sobre todo lograr el respeto hacia el otro. Si tomamos en cuenta todas estas habilidades y valores, la escuela estaría formando individuos con las competencias necesarias y adecuados a sus necesidades y a la situación actual del mundo moderno, sin pasar por alto la identidad local, regional y nacional, la justicia y la democracia, que serían tratados a través de los aprendizajes que reciben.
Con una escuela de esta naturaleza es donde el profesor cambia su forma de ser, de trabajar, el trato igualitario a sus alumnos y a sus mismos compañeros y padres de familia, se estarían logrando los siguientes propósitos. Uno de ellos sería evitar la improvisación. El docente debe de planificar su clase antes de impartirla para saber qué es lo que se trabajará y no improvisar. Adecuar los contenidos a la realidad. Para impartir un contenido, debemos saber las capacidades de los estudiantes y sus habilidades para poder aplicarlos a la realidad. Considerar la diversidad e intereses de los alumnos. La escuela debe tomar en cuenta la diversidad de los estudiantes y buscar las medidas para que la enseñanza sea adecuada a la hora de impartir un contenido. Con ello se pretende construir una sociedad más justa a partir de una educación intercultural, uso del desarrollo de las lenguas originarias. Relaciones sociales. ¿Qué son las relaciones sociales? Comúnmente se entiende por relaciones sociales al conjunto de las interacciones que ocurren entre dos o más personas o dos o más grupos de personas de acuerdo a una serie de protocolos o lineamientos mutuamente aceptados, o sea, de acuerdo a normas específicas. Estas relaciones son estudiadas por la sociología y constituyen para ella el grado máximo de la complejidad del comportamiento social y son la base de otros conceptos como organización social, la estructura social o los movimientos sociales. Ahora vamos a ver las características de las relaciones sociales. Las relaciones sociales pueden ser materiales y ideológicas. Las materiales involucran algún tipo de intercambio de objetos. Estas son relaciones concretas que incluyen aquellas que poseen vínculos con lo económico o lo material. Y las ideológicas involucran la adhesión o la transmisión de algún tipo de patrones de pensamiento. Son relaciones abstractas que se vinculan a lo moral, espiritual o político. Por otro lado, las relaciones sociales suelen sustentarse en protocolos y normas. Dichas normas están determinadas históricas y culturalmente, pero también en base a las necesidades del colectivo. De hecho, la cortesía y las formas de trato cotidiano son una evidencia de que incluso los contactos breves y superficiales con quienes habitan en nuestro alrededor requieren de una cierta manera de hacer las cosas que debemos aprender para no desentonar en la sociedad. Entonces podemos decir que estamos construyendo una sociedad más justa a partir de una educación intercultural, pero si la escuela no toma en cuenta dentro del currículum las diferencias culturales, así como la del capital cultural y social de los alumnos y alumnas, seguiría habiendo una desigualdad de oportunidades para las personas de menos recursos y seguir fomentando las diferencias sociales y de clase. Tipos de relaciones sociales. Las relaciones sociales pueden clasificarse de distintas maneras, dependiendo de si nuestro enfoque al respecto en lo psicológico, sociológico o de otra naturaleza. Por ejemplo, podemos distinguir entre relaciones sociales según el tipo de vínculo establecido de la siguiente manera: relaciones afectivas, relaciones laborales, relaciones familiares o relaciones circunstanciales. Las relaciones afectivas son aquellas que tenemos con las personas escogidas para conformar nuestro entorno íntimo, algunos amigos, pareja y compañeros, gente con la que desarrollemos conexiones emocionales profundas. Las relaciones laborales son aquellas que debemos emprender en nuestro entorno de trabajo, sea en el que sea,
y que suelen registrarse por normas jerárquicas, formas diferentes. En general son nexos menos profundos emocionalmente, pero muy importantes en lo cotidiano. Las relaciones familiares, otro tipo de relaciones íntimas y de mucha intensidad, pero que no podemos realmente elegir, ya que vienen dadas de antemano, son las de nuestra familia, al menos el núcleo cercano de padre, madre, hermanos. De hecho, estas relaciones son psicológicamente vitales para los individuos, tanto en el sentido positivo como negativo. Y las relaciones circunstanciales son aquellas relaciones superficiales, efímeras y locales que tendremos con desconocidos a lo largo del día, muchas de las cuales podrían pasar de ser otro tipo o no. Suelen tener poco vínculo emocional y ser olvidadas rápidamente. Yo les continuaré hablando sobre la autoestima y el autoconcepto. En muchas ocasiones se utiliza el autoconcepto y la autoestima como sinónimos. Sin embargo, aunque son términos muy relacionados, son diferentes, porque el autoconcepto es la imagen que tiene uno sobre sí mismo. En cambio, la autoestima es la valoración subjetiva que hace una persona de sí misma. Nadie duda de que el autoconcepto y la autoestima son dos términos que van de la mano, pero sin embargo, estos son diferentes, porque en muchas ocasiones se confunden y es necesario conocer en profundidad lo que conlleva cada término. Ambos conceptos se utilizan muchas veces en los diferentes tipos de psicología que existen, pero si tenemos que destacar una diferencia entre ambos por encima del resto, es de que la autoestima está mucho más relacionada con la parte subjetiva del individuo. La autoestima es más la valoración subjetiva que hace una persona de sí misma. Estas valoraciones pueden ser negativas o positivas en función del valor que éste esté dando a sus ideas o pensamientos. En cambio, el autoconcepto, a diferencia de la autoestima, esta es la opinión o la imagen que tiene uno sobre sí mismo, también la manera en la que uno se puede describir, y esto apela más a la parte racional que subjetiva. Las diferentes principales entre los ambos conceptos de que el autoconcepto es la imagen mental de cómo somos. Esto no entra en juicio de valor, sino que es más una forma de describirnos, y esto apela a lo cognitivo. En cambio, la autoestima, esta entraña valoraciones que hacemos de nosotros mismos de forma subjetiva. En esta entra el juego de las emociones y la forma en la que nos juzgamos. El autoconcepto, se puede describir con palabras, porque está más relacionado con la parte racional. Sin embargo, la autoestima difícilmente se puede explicar mediante el lenguaje, ya que esta es más emocional. Bueno, con todo ello podemos ver, ¿verdad?, que la autoestima es algo muy personal, y que a veces, aunque nosotros valoremos que alguien tiene numerosas virtudes y cualidades, esa persona puede tener una baja autoestima y estar valorándose a sí mismo de una forma distorsionada. Solo si llegamos a empatizar y comprender cómo se siente, podremos transmitirle las cualidades que los demás sí vemos. Del siguiente subtema que yo les continuaré hablando son los aportes de la psicolingüística. Bueno, se dice que la psicolingüística, con sus investigaciones, ha hecho énfasis en que uno de los procesos que encierra la lectura es el reconocimiento de la palabra escrita, es decir, de cómo el niño va a encontrar los medios adecuados para poder conectarse o conectar la representación gráfica de las palabras y el conocimiento lingüístico que posee. La psicolingüística sabemos que es la ciencia que estudia los procesos psicológicos, ¿verdad?, de comprensión y producción del lenguaje. Entonces, los diferentes estudios realizados hasta la actualidad colaboraron que entender estos procesos, aunque hicieron desde posturas extremas,
Hoy la psicolingüística reconoce que esas teorías hicieron grandes aportes teóricos, por lo cual, sin descartarlas por completo, pueden a partir de ellas, pueden formular una nueva explicación de cómo se adquiere el lenguaje. Esta concepción afirma más que todo que los sujetos adquieren el lenguaje por su necesidad de comunicación, pero también se da a partir de las actitudes humanas para adquirirlo. Además, la interacción con un medio lingüístico y un proceso creativo y dinámico que se encuentra en relación con el desarrollo psicoevolutivo de los sujetos. Hola, yo les seguiré hablando del tema bases del aprendizaje de la lengua. Las expresiones adquisición de la lengua y aprendizaje de la lengua se usan actualmente de varias formas diferentes. Muchos la usan de forma intercambiable, otros utilizan una como el término general y la otra de una manera más restringida. Por tanto, la adquisición de la lengua se puede utilizar o bien como el término general o bien limitado, por ejemplo, a las interpretaciones que hacen las teorías actuales de la gramática universal con respecto a la lengua de los hablantes no nativos, por ejemplo, el establecimiento de parámetros. Este trabajo es casi siempre una rama de la psicolingüística teórica que interesa poco solo indirectamente a los profesionales de la lingüística aplicada, sobre todo porque se considera que la gramática está lejos de ser accesible desde los procesos conscientes. También a los conocimientos y las capacidades no explícitamente enseñadas que permiten utilizar una lengua no nativa y que son el resultado de una exposición directa al texto o de una participación directa en situaciones comunicativas. El aprendizaje de la lengua se puede utilizar como la expresión general o se puede limitar al proceso por el cual se consigue la capacidad lingüística como resultado de un proceso planeado, sobre todo mediante el estudio académico en un marco institucional. Ahora les seguiré hablando sobre el desarrollo del lenguaje. Debemos de estimular el lenguaje del niño ayudándolo en su crecimiento, como por ejemplo, debemos de convertirnos en cuentacuentos. Leer cuentos infantiles a los niños son un gran estímulo para desarrollar el habla. Al escuchar tu voz, relacionará palabras con las imágenes de un libro de cuentos y ampliará su vocabulario. También cantar junto con ellos. La música es un poderoso aliado para estimular el habla entre los más pequeños, desarrollar su concentración y promover la motricidad. Y debemos asegurarnos que canciones son apropiadas a su edad. Debemos hablarle lo más que podamos. Cualquier excusa es buena para conversar con los niños, especialmente en situaciones cotidianas, aunque no pueda responder. Debemos de saber que entre más sencilla y corta sea la frase es mucho mejor. También debemos escuchar lo que tienen que decir. Es muy importante no interrumpir al niño cuando está hablando. Debemos de respetar el ritmo de aprendizaje, que reforzará el autoestima y la seguridad de hablar. Y por último, debemos recordar que cada niño es diferente y su desarrollo puede variar según los estímulos a los que esté expuesto. Si sospechamos que el niño sufre algún retraso en el habla, debemos recordar consultar con algún pediatra para que le ayude a tratar el problema lo más pronto posible. Ahora también les voy a hablar sobre el tema de las etapas del desarrollo del lenguaje. El desarrollo del habla se produce de forma progresiva. En este proceso los niños aprenden de forma acumulativa. Ello implica que adquieren conocimientos que poco a poco vean combinando para dar lugar al aprendizaje y al lenguaje. De 0 a 3 meses, el bebé se muestra sensible ante el ruido, lo que manifiesta en forma de llanto. Aunque no utiliza palabras, es capaz de comunicar con sonidos y gestos. De 4 a 7 meses, es capaz de expresar sus estados de ánimo y muestra una disposición a emitir sonidos vocales. Asimismo, su capacidad de atención mejora considerablemente. De 8 a 12 meses, el bebé pronuncia sílabas con mayor dificultad, con una clara intención de comunicar. Además, reacciona al escuchar su nombre. En esta subfrase entran en juego los protoiterativos,
Con esto los bebés comienzan a señalar objetos como señal de que los quieren. Bien, muy buenos días. Yo les seguiré hablando sobre lo que es los 3 conceptos claves y comenzamos con el primero. El habla. Sabemos que el habla es la relación de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando así un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. Además, el habla es el medio oral de comunicación entre los seres humanos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo del loro. El loro puede decir algunas palabras, pero no tiene habla. Ahora bien, el habla también puede referirse a la acción de hablar. Por ejemplo, cuando le dicen la noticia, se quedó sin habla de la emoción. Bien, ahora les hablaré sobre lo que es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado en el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Y también está el otro concepto que es la lengua. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. También la lengua es un inventario que los hablantes emplean a través del habla, pero que no se puede modificar. Bien, y como segundo tema tenemos lo que es las funciones del lenguaje. Y tenemos acá el primero, que dice que la función referencial o representativa dice que cumple la función de comunicar contenido. Es decir, es la función característica de la exposición del conocimiento. La función específica del lenguaje humano, el hablante transmite al oyente unos conocimientos, le informa de algo objetivamente, sin que el hablante deje de traslucir su reacción subjetiva, los cuales los recursos lingüísticos característicos de una función serían entonación neutra, el modo indicativo, la adjetivación específica y un léxico exclusivamente denotativo, como por ejemplo el cielo nublado. Luego tenemos lo que es la función emotiva o expresiva, que esta es que el emisor muestra a través de su mensaje no solo lo que está diciendo, sino que también su ánimo, su intención. Permite inferir lo cual elementos de subjetividad del hablante expresados más o menos voluntariamente. Informa por tanto al oyente sobre el emisor. Como es el lenguaje familiar que empleamos en la vida cotidiana, está impregnado de función expresiva. Es la base de toda comunicación. Define las relaciones entre el mensaje y la idea u objeto al cual se refiere. La función expresiva o emotiva está orientada al emisor, lo cual define las relaciones entre el emisor y el mensaje. Expresan la actitud del emisor ante el objeto o de lo que se está hablando. A través del mensaje también captamos la interioridad del emisor. Se utiliza para transmitir emociones, sentimientos, opiniones del que habla. Los recursos lingüísticos son adjetivación explicativa, términos denotativos, modos subjuntivos, como por ejemplo, me da pena lo que me estás contando. Luego tenemos lo que es la función combinativa o apelativa,
que esta es la capacidad del lenguaje de actuar sobre el interlocutor, lo cual busca influir en el oyente y provocar en él una reacción de cualquier tipo. Esto quiere decir que se da cuando la expresión lingüística atrae la atención sobre su propia forma. Como la publicidad la utiliza como recurso sistemático para atraer la atención sobre el mensaje publicitario, quiere decir que los recursos lingüísticos, los de la literatura, metáfora, hipérbole, y tenemos lo que es un ejemplo, como frases hechas, metáforas, frases poéticas. También tenemos lo que es la función fática, que se da en mensajes cuya única finalidad es establecer o prolongar o interrumpir la comunicación, o también simplemente comprobar que funciona. Su contenido informativo es nulo o muy escaso. Las expresiones fáticas, todas aquellas que se utilizan no tanto para comunicar un contenido, sino que también para confirmar la existencia de contacto entre el hablante y el oyente, que contribuye esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación, como por ejemplo cuando decimos sí, desde el teléfono, o también con fórmulas de cortesía, como por ejemplo hola, ¿cómo estás? O adiós, o buenos días. También tenemos lo que es la función metalingüística, que esta la utilizamos con el código para hablar del código, que es la realidad o función referencial cuyo referente es la lengua misma, bien para asegurar que el hablante y oyente manejen el mismo código, bien como análisis del sistema, que todos somos capaces de comunicar, pero no de explicar cómo nos comunicamos. La gramática, los diccionarios, la lingüística utilizan la función metalingüística, como por ejemplo las clases de la lengua, o también cuando buscamos una palabra en el diccionario. Y como último tema tenemos lo que es la adquisición de la lengua. Y pues la adquisición y desarrollo del lenguaje se entiende pues un largo proceso a través del cual el niño adquiere el dominio suficiente de la lengua que se habla en su entorno familiar y social para poder interactuar en él. Como bien sabemos, que cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, pues desde ahí ellos comienzan a desarrollar lo que es la lengua. ¿Por qué? Por medio de los sonidos, y a medida pues va pasando el tiempo y los niños van creciendo, pues ellos comienzan a lo que es a desarrollar su lengua y a emitir, por ejemplo, ciertas palabras, aunque les cueste, pero transmiten lo que ellos quieren decir. Pero es así, los niños pues para poder desarrollar lo que es la lengua, pues pasan muchos procesos para poder desarrollarla. La conducta lingüística de un sujeto depende de variables propias ligadas al desarrollo cognitivo y de variables ambientales, como las conductas lingüísticas propias y ajenas a través del refuerzo, la imitación o la interacción comunicativa, como es entre los padres y el niño, o también el medio que los rodea. Tenemos lo que es el factor lingüístico o psicolingüístico incorporado a la dotación genética del individuo, que le capacita para dominar la estructura del sistema lingüístico, que según la teoría generativa transformacional
de Chomsky en 1959 nos menciona que el niño abstrae del habla que oye lo necesario para empezar a hablar y aprende con rapidez lo esencial del sistema. Chomsky defiende lo que es la existencia de un órgano mental para el lenguaje que se caracteriza por su autonomía, lo cual es la singularidad de los procesos psicológicos, específicamente lingüísticos, por su modalidad aislante de otros procesos y estructuras cognitivas, por su organización entre niveles interrelacionados, representaciones mentales, procesos psicológicos y estructuras neurales. También tenemos lo que es el factor cognitivo, que dice que las estructuras y los procesos cognitivos son previos y determinantes de la aparición y desarrollo del lenguaje. Piaget menciona que el niño está constantemente elaborando hipótesis y comprobando esas hipótesis en el habla y en la comprensión. A medida que el lenguaje se desarrolla, esas hipótesis son revisadas, reformadas o abandonadas. También Vygotsky señala que la interdependencia del desarrollo cognitivo y lingüístico propone estrategias a medias cognitivas y a medias lingüísticas.